Hola, 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 ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, en Radio Touch TV para todo el país. Saludamos a todos los que nos ven por todas nuestras plataformas, fanpage, sitio web, por todos canales regionales. Así que para todos ustedes, gracias por seguirnos en el en vivo y en las reproducciones. Pancho Fanjul, un gusto tenerte. Hola Alejandro, un gusto como siempre estar acá. Tenemos tres temas, no sé si vamos a alcanzar a terminar los tres temas, pero que vamos a tratar de pasarla bien. Yo creo que va a ser bien. De hecho, debió haber sido en la noche esta conversa, con algo más para estar conversando y tomando. Porque tenemos hoy día a una persona importante con respecto al Mundial del 62, con la historia escrita y lo mismo con un constituyente y la historia escrita de este país. Don Pablo Ditbor y don Pato Fernández, un gusto tenerlo. Primero don Pablo, porque Pato Fernández ya es casi un panelista constante. Don Pablo, un gusto. Igualmente, encantado. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, un gusto. ¿Y Pato, cómo Hola. estás? Aquí estamos, Alejandro, Pancho, muy bien. Creo que la última vez que nos vimos uno era el candidato y ahora ya es el constituyente. Es el constituyente don Pato Fernández, Distrito 11. Muy bien. Traemos suerte nosotros, ¿no? Traemos suerte. Felicitaciones. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Estamos con un buen nivel, un buen nivel. Mire, vamos a partir con habíamos invitado a Pablo el martes, tuvo un tema de salud, no pudo estar con nosotros, que estuvo Soledad Alvear, y estuvimos recordando el Mundial del 62. Pero hoy día se cumplen 59 años del tercer lugar, entonces antes de hablar del Mundial, Alvarito nos tiene un regalito ahí. Bonito recuerdo, ¿no, Pablo? Sí, maravilloso, fantástico. Bueno, no deben ser muchos los que hoy día puedan decir que estuvieron en el estadio porque han pasado tantos años, ¿no? Efectivamente yo tuve la alegría de estar ahí. Además venía con mucha alegría porque el partido anterior a ese fue Chile-Rusia en Arica, y donde también tuve la oportunidad de estar. Nos invitaron, fuimos con mi hermano Carlos y yo. Así que fueron cosas muy emocionantes, muy pocos días, ¿no? Los mundiales duraban menos tiempo que ahora. Y ahí fue Pablo, que tu papá se paseó en un descapotable como presidente de la República por la cancha. Eso fue, claro, fue unos meses antes cuando se inauguró el estadio, porque Arica muchas veces fue catalogada como la subsede maldita por la cosa tan estúpida como quedar lejos de Santiago, ¿no? Y se pensaba que iba a ir muy poca gente, que iba a ser un desastre. Sin embargo, Arica tuvo mejor cantidad de asistencia que la que tuvo Rancagua, que está al lado de Santiago, ¿no? Y Rancagua tenía muy buenos equipos también, pero Arica funcionó muy, muy bien. Realmente eso fue extraordinario. Mi papá volvió de eso. Yo me acuerdo de una conversación en que dijo que le había dado mucho pudor y que esto era propio de presidentes de Estados Unidos y no de gente sencilla como Chile, ¿no? Uno se acuerda del logro del Mundial del 62, lo conversamos el martes con Soledad Alvear, pero tan importante es la organización del Mundial. Pues los eventos deportivos más importantes del mundo son los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Y pensar que un país que en ese momento tenía muchas carencias hizo un Mundial es una tarea titánica que hoy día sería impensado tenerlo acá en nuestro país. Y eso debe ser tanto incluso o estar a la par de haber salido tercero. De repente uno se nubla con el tercer lugar, pero la gestión, ustedes que además son hacedores de cosas, la gestión es muy importante lo que se hizo. Sin duda, un país, como tú dices, con unas carencias tremendas, alejado, digamos, del mundo. Los mundiales se hacían básicamente en Europa y, bueno, había habido uno en Uruguay, por la potencia futbolística que significaba Uruguay en esa época, pero el resto eran todos en Europa. Y tener que ir a conseguir el Mundial y explicar dónde quedaba Chile y cómo se hacía para llegar a Chile, las combinaciones aéreas,
era una dificultad brutal. Hoy día se quejan cuando una selección se tiene que volar 2-3 horas, como acaba de suceder entre Río Janeiro y Cuiabá en Brasil. Y en esos años, a mí me tocó ir a Europa el año 80, desde Buenos Aires hicimos escala en Dakar. Hoy día eso es impensable. O sea, para que viniera un equipo de Yugoslavia a jugar a Santiago, calculen ustedes las escalas que hacía. Sí, era otro mundo y otro romanticismo, ¿no, Pancho? Sí, claro, los rusos, los yugoslavos, después no quisieron venir años después los rusos. Bueno, todos sabemos por las circunstancias por las cuales el Estadio de Arica se bautiza con el nombre de tu padre. ¿Pero qué significó para ustedes ese reconocimiento? Bueno, partió con el homenaje que tuvo allá y luego, después de la muerte de mi papá, que ocurrió un mes después, porque mi papá pasó su cumpleaños allá, cuando cumplió 41, al estadio le pusieron el nombre y posteriormente esta visita que hicimos, invitados por la Junta de Adelanto de Arica, que se llamaba una suerte de Corfo ariqueña, ¿no? Fuimos con Carlos por el día, con un montón de gente, entre ellos Salvador Allende, que era senador de la República en ese momento. Había una gran curiosidad por ese partido, porque contra quién se jugaba y porque a partir de ahí se pasaba ya a estar entre los 4 mejores del mundo, ¿no? Así que Arica para mí, para mi mamá y mis hermanos, siempre ha sido una ciudad que nos produce gran cariño y mucho agradecimiento, enorme agradecimiento. El mundo actual y la inmediatez hacen como que todo fuese, como que el mundo está naciendo ahora y nuestro país uno empieza a escarbar y no cuesta nada y ve la historia que tiene y lo que nos ha costado crecer. ¿Cómo ve el futuro en nuestro país? ¿Lo ve bien encaminado con respecto a respetar nuestra historia y la gente que ha hecho cosas? ¿O la inmediatez ya nos está ganando demasiado y lo del pasado no es que sea pasado, sino que es obsoleto, ni siquiera tiene historia? ¿Cómo nos ve como sociedad para más adelante? Ufa, no es fácil la pregunta, sobre todo para alguien de 74 años, como en mi caso, no creo que me quede mucho. Bueno, 15 años, 16 años supongo, ¿no? No sé si entero, a medida que me vayan haciendo cortes, probablemente un poco más liviano, pero a ver, yo podría repetir la frase del presidente Allende, que tengo fe en Chile y en su futuro, digamos, siempre lo tendré, eso no, quizás por una cuestión de optimismo. Yo que viví 20 años en Argentina y que veo con dolor prácticamente todos los días noticieros argentinos, me sirve por lo menos para pensar que no estamos tan mal, que estamos relativamente bien, que vamos más o menos bien encaminados, que hoy día estamos viviendo una situación interesante, entretenida, que genera cierta intranquilidad en lo político, y ni hablar en lo económico y en lo sanitario, pero tengo fe en que vamos a salir bien, no necesariamente, como dicen los fanáticos, ni fortalecido, porque si no traigamos todos los años una pandemia para ir saliendo cada vez más fortalecido. Creo que vamos a salir y yo tengo bastante fe. Yo creo que hay un Chile nuevo que lo veo en esta Asamblea Constituyente de la que el Pato forma parte. La diversidad, la variedad y lo distinto que son todos los constituyentes, a diferencia de cómo son los que están en el Parlamento, me alegra mucho y me produce una gran esperanza de que es un conjunto de gente mucho más similar o exactamente a lo que es Chile que lo que tenemos en otras instancias de gobierno. Bueno, era súper importante partir con el recuerdo del Mundial. Hoy día son 59 años, lo habíamos conversado y repasar nuestra historia. Pero los quiero cambiar un poco de tema porque estuve leyendo... Oye, Alejandro, pero ¿Pato? espérate, te quiero recordar otra cosa aquí, dado que tenemos a Pablo Dicon. Cuando fue la inauguración del Mundial, ¿Verdad? Pablo Dicon era cadete,
lo mandaron a la escuela militar porque tenía muy mal comportamiento. Entonces se portaba muy mal en el colegio, era una persona muy desordenada, y sus padres, para enrielarlo, lo mandaron a la escuela militar. Y cuando se inaugura el Mundial de Fútbol, se iza el pabellón patrio, se canta la canción nacional, todo el estadio, todos presentes, muy emocionados, y quien iza la bandera es Pablo Ditbon, ¿eh? Y la persona que sostiene la bandera al lado con las manos estiradas, así como mientras él la va levantando, es el general Óscar Izurieta, que después fue comandante en jefe del ejército. Cuento esto para decir que Ditbon siempre ha estado por sobre las máximas autoridades. Oye, quiero hacer un pequeño alcance. Es Ricardo Izurieta. Perdón, Ricardo Izurieta, perdón. Óscar vino después porque Óscar era menos antiguo. Es verdad, Ricardo. Ese momento potente, sí, haber izado la bandera, se me fue. Gracias, Pato, por recordarme. Momento potente ese. Fue realmente muy, muy impactante. Yo debo haber ido al estadio más de 1 millón de veces. Nunca había subido a la torre del marcador, la torre sur. Y estábamos al borde, la torre no está preparada para esa ceremonia, simplemente cuando había que izar bandera nadie se enteraba que la estaba haciendo, pero aquí entonces nos pusieron en el borde y fue bien impactante. La escuela militar estaba formada abajo en el pasto y bueno, y un estadio lleno que lo único que quería es que empezara un mundial que se había conseguido 6 años antes, ¿no? En el año 56 en Lisboa. En Lisboa. Y faltaban minutos para el pitazo inicial y la tensión y la emoción era de no creerlo, digamos. Desde entonces que Pablo Ditbon iza la bandera todas las mañanas en su casa. Acá en Valparaíso, porque ahora soy del puerto. Ahí del puerto ahora. Oiga, a propósito de eso, del conocimiento de los dos, estuve leyendo algo ayer del señor Pato Fernández y contaba la anécdota que le había dicho un socio amigo que era bueno que de repente recibieran puñetes porque la publicidad iba a estar mucho mejor para el quincenal. ¿Eso es verdad o no? A ver, cuenten la historia ahí del The Clinic. Eso tiene una parte de verdad, pero trascendió tremendamente, porque Pato se va a acordar, que un personaje de la canción mundial se enteró de esto. ¿Ah, sí? No, lo que pasó acá es que estábamos empezando, el Clinic llevaba todavía muy poco tiempo, estaba en sus primeros números en kiosco, y a mí un día me invitan al matrimonio de un familiar, y en el matrimonio de este familiar había gente muy conspicua de la ultraderecha chilena, digamos. Y en un acto curioso se me aproxima, veo que de pronto viene hacia mí el Choclo Délano, que después se hizo famoso por distintos eventos, que lo tuvieron precioso un rato, digamos. Pero viene hacia mí el Choclo Délano con un tipo de menor estatura, pero maceteado al lado, que era Alan Cooper, que en paz descanse porque murió ahora hace poco tiempo atrás y que había estado vinculado además al asesinato de Schneider. Y yo pensé que iban a saludarme y les tiré la mano, pero en lugar de la mano lo que recibí fue una sarta de chuchadas, digamos, de marca mayor. Y a continuación de este concierto de chuchadas, se quiso coronar con un aletazo, Alan Cooper, un aletazo en mi contra, que felizmente apenas me rozó, pero pasó a la historia como un aletazo consumado. Entonces, en ese mismo evento estaba entonces el que era el director del diario, ¿de cuál era, Pablo? Salió en La Nación. Salió en el diario La Nación, parece. Bueno, el asunto es que este acto de agresión, esta noticia de la agresión, disparó las ventas del Clinic, y desde entonces que cada vez que bajábamos en venta, Ditbon proponía que alguien me sacara la cresta en público porque fue un evento publicitario de la máxima eficacia.
fue una acción de marketing tan espectacular. Una noche nos invitaron al lanzamiento de un vino con Pato, ahí en Infante 51, y estaba el expresidente Lagos, que ya no era presidente, que había invitado al dueño de los vinos, y el dueño de los vinos era nada menos que Joan Manuel Serrat. Entonces, Lagos nos presenta a Serrat y le dice que somos del Clinic, y Serrat dice: a ti era el que te pegaban y este es el que propone que hagan más marketing con eso. Se había enterado Serrat. Nosotros teníamos otros compromisos y los dejamos ahí, ¿no? Claro, desde ese día en adelante siempre nosotros con Dilbert nos cachetoneamos de que estábamos ahí conversando con ellos y Serrat y Lago nos dicen, bueno, vengan, siéntense con nosotros en la mesa a comer. Y nosotros le dijimos, no, lamentablemente tenemos otros compromisos. Y, no, y los dejamos ahí, nos retiramos a otros compromisos con unos pinganillas, con otros curahuillas que nos estaban esperando por ahí en un barucho. Con no buenas muy lejos. tertulias. Sí. Los Ahora, amigos son los amigos, claro. No, ahora lo que le iba a decir es que, por ejemplo, usted, Pablo dice que está en Valparaíso, antes de la palabra Pancho, pero y en la séptima región, buena onda ahora con el sindicato de pescadores, no hay ningún drama. Perdón, la quinta. No, pero en la séptima región pueden ir con el sindicato de pescadores, no hay ningún problema, porque yo estuve investigando y el sindicato de pescadores de la séptima región también tuvo unos dramas ahí con el de Clinic también en su momento, ¿no? Pero con Pato no. No, eso una vez nos fueron a visitar a la oficina después de tirar unas bombas de humo en el metro, si no me equivoco. Nosotros no estábamos, no sé si estábamos tan en contra de los atentados de humo en el metro, pero nos vimos implicados en un asunto mayor. ¿Ah, sí? No, nada, no hubo mayores enredos, no. Son todas habladurías, Alejandro. Todas habladurías de las que pasan ahí. Pancho, tú que tenías ahí anotadas ahí unas preguntas, ¿no? ¿Te quedaste entretenido con...? Sí. Me imagino que anécdotas hay miles. ¿O no, Pablo? Muchas anécdotas de lo que es. A ver, Pato tiene... Nos amenazaban de bombas, por ejemplo, con cierta frecuencia decían que nos amenazaban de bomba y teníamos que desocupar la oficina. Entonces llegaban las amenazas y si yo no estaba, le decía a Alejandra, nuestra secretaria, que era mucho más que nuestra secretaria, que había que abandonar el recinto porque había bomba. Y una vez, la primera vez que fue esto, yo le pedí también que volviera arriesgando su vida mientras todavía estaría la bomba, antes de que llegara la policía, por miedo a que los delincuentes que trabajaban con nosotros anda a saber qué tenían en los cajones. Entonces yo le dije, por favor, vuelve a revisar todos los cajones de la oficina, Alejandra, antes de que estalle la bomba, porque si no la bomba puede ser la llegada de la policía. O sea, las ganas que habían, además de fulminarnos, no eran pocas, y ahí quizás encontraban excusas. Felizmente no había nada que nos incriminara. Hay unas frases que fui anotando, hay una que me gustó mucho que decía, nacimos sin darnos cuenta, que la escribí, nacimos sin darnos cuenta. Eso debe ser de lo que les pasa generalmente a los que hacen cosas, que de la nada se empiezan a dar cuenta que lo que van creando es importante. Pablo, ¿fue tan así para ti? Pato lo escribió también, pero el nacimos sin darnos cuenta fue creciendo de a poco, me imagino. Bueno, sin duda, lo que sucede es que yo me incorporo al Clinic, por así decirlo, cuando ya se habían hecho los 8 primeros números gratuitos, los que se distribuían en Santiago, 20.000 ejemplares cada uno y desaparecían. Hay gente que dice, yo tengo el Clinic desde el número 1. Nosotros le agradecemos, pero el número 1 apareció Pato tiene una historia diferente, digamos, porque el número 1 no existió, porque partió con el número 2, por un error tipográfico. Pero Pato dice que no, que eso fue ex profeso, porque como hay revistas que no logran pasar el número 1, entonces partimos con el 2. Pero esa etapa es la etapa gratuita, divertida, entretenida, de una precariedad brutal, pero brutal. O sea, el único computador era el de Pato en su casa, ¿no?
Mira, es cierta la historia, eso que tú recuerdas, Alejandro, porque, bueno, esos primeros 8 números, esto era un panfleto que se distribuía de mano en mano, que no salió con periodicidad exacta incluso, sino que salía como, puede haber salido uno después de 3 semanas, otro después de 2, así. Y después cuando con Pablo lo sacamos en los kioscos, con un capital inicial de $1.000.000 de cada uno, y pagábamos la imprenta a 90 días. ¿Cómo era, Pablo? Era algo así, ¿no? Dejábamos un cheque, nunca nos dieron más crédito que eso. Claro, entonces lo que íbamos haciendo ahí era que el clinic se distribuía y cuando se había vendido el primero nos pagaban eso, y con eso nosotros pagábamos la imprenta de ese número. O sea, era una bicicleta permanente, digamos. Y en ese tiempo no teníamos oficina, no teníamos nada. El clinic era efectivamente el computador en mi casa donde se reunían los amigotes. No se le pagaba a nadie. Durante mucho tiempo aquí se trabajó sin que a nadie se le pagara nada, ¿eh? Lo hacíamos por amor a la causa, digamos, por amor al arte. Y después arrendamos una oficina en De las Claras, que fuimos con Ditbon a una mañana a Franklin, llenamos un auto de sillas y mesas ruinosas, y fue nuestra primera oficina. Ahora, tenía sus chistes eso, porque entre nuestros colaboradores, que éramos básicamente escritores, artistas, etcétera, estaba, ponte tú, Pablo Domínguez, muy buen pintor. Entonces, en medio de esa oficina calamitosa, los muros estaban plagados de pinturas bastante admirables, pegoteadas con tape, no enmarcadas, porque había para pintarlas, pero no para enmarcarlas. Y así comenzó la historia. Y en donde tienes razón, es que durante mucho tiempo, cada número que hacíamos era posiblemente el último. O sea, esto no era... Se tardó, yo diría, en ser un proyecto periodístico. De a poco se fueron los primeros periodistas que trabajaron ahí reporteando y haciendo entrevistas, fueron alumnas en práctica de la Universidad de Chile principalmente, porque no había para pagarle a periodistas, todo eran colaboraciones de gente que daba vuelta. Principalmente Guillermo Hidalgo, que se murió, que era un personaje genial, un gran personaje que llegó al clinic después, y con esta anécdota me callo, pero porque si no podemos pasar todo el día, después de un evento bien gracioso. Él era un periodista muy reconocido en La Tercera, era bastante regalón de Bofil incluso, y él firmaba los artículos con el seudónimo de Otarola, y estaba cubriendo el Festival de Viña. Entonces iba a cantar esa noche Luis Alfredo Fuente, y el Pollo Fuente, y el Guatón Hidalgo, que esa noche lo habrían invitado a un carrete, no me acuerdo de qué se trataba, escribió la crítica y el comentario de la performance del Pollo Fuente antes de que el Pollo Fuente cantara. ¿Ah? O sea, dijo, como siempre, el Pollo Fuente cantó con su vibrante, no sé cuánto, en fin, hizo toda la crítica, la mandó, la publicaron y no cantó el Pollo Fuente. Eso fue culpa de Manuel. Cantó como 2 horas y media ese día. Sí, al día siguiente estaba muy sentido el pollo. Y no cantó el pollo, entonces ahí cagó el compañero Hidalgo, lo echaron fletado, y desde entonces trabajó con nosotros durante mucho tiempo. Vayan todos los recuerdos, dicho sea de paso, y homenaje al Guatón Hidalgo, que se convirtió en un amigo entrañable y que perdimos. Pablo, demasiadas anécdotas con respecto a esto, y me quedo dando vuelta porque papá de Pancho, cuando tú hablaste de bicicleta y que andan bicicleteando cosas, si yo el programa va a decir, me va a llamar por teléfono que el Alejandro ha bicicleteado en el complejo por años. Entonces, hay que crear cosas en base a las bicicletas constantemente, porque es sufrido, sobre todo si quieres ser independiente con tus cosas. Claro, bueno, es cierto que con muy poca o nada ayuda de los impresores en ese momento, que eran nada menos que el diario La Nación, nosotros no tuvimos los créditos, no tuvimos la posibilidad, nunca le quedamos debiendo un peso, siempre nos exigían pago anticipado, y logramos armar una bicicleta decente, porque al final todo se cubrió, nunca quedaron deuda. Yo creo que La Nación estaba sorprendida, porque al mismo tiempo ellos nos distribuían a nosotros,
nos pedían mucho cuidado con la cantidad de ejemplares que imprimíamos y nosotros fuimos presionando y llegamos a cifras realmente espectaculares. Partimos con 20.000 ejemplares de impresión y llegamos a 40, 46 en 80.000 para la muerte de Pinochet. Claro, y con esos pics de muerte de Pinochet, del especial de Parra, cuestiones realmente impactantes. El vínculo que se creó entre Pato, el Clinic y Parra fue realmente espectacular. Para Parra el Clinic pasó a ser una cosa muy, muy especial, muy, muy entrañable, ¿no? Pato sabe más de eso porque era su amigo que él lo visitaba permanentemente. Pablo, la otra vez con Pato hablábamos acá cuando vino al estudio del fenómeno que se produce con la antigüedad de Clinic. Que la sensación colectiva es que es mucho más antiguo de lo que realmente es. O sea, todos tenemos la sensación de que existía The Clinic en época de dictadura, que ya estaba presente, que era como una bandera de lucha probablemente contra. Con esta anécdota que cuentas del choclo de Élano, a ti cuando estabas en Random House te bajaron un libro por una biografía de un poder económico acá en Chile, ¿es verdad eso? Yo me pierdo un poco con el tiempo, por eso te dije lo de Clinic, ¿fue antes o después? Sí, yo acababa de entrar a Random House, de haber sido el año 2006, 2007, donde quise hacer una colección de libros con algunos personajes del mundo, sobre los personajes del mundo empresarial chileno, aquellos que no venían de la clásica aristocracia chilena, digamos, no estaban ni los Mate, ni los Larraín, ninguno de esos, sino que eran más bien hijos de inmigrantes, o inmigrantes ellos. Y ahí en concreto yo quise hacer un libro sobre Polman. Y dio la casualidad que uno de sus principales asesores en Chile era un alemán que había sido director general de Random en Argentina. Y se enteró de esto y naturalmente llamó a Alemania llamó a Argentina, pero no bajaron el libro porque no había alcanzado a estar terminado, pero sí me dijeron, bueno, esperemos que sea un libro que no genere inconveniente, que si está documentado debe estar extraordinariamente documentado. Bueno, fueron tantas las condiciones que me pusieron que me di cuenta que naturalmente el interés mayor era que no hiciera el libro y a buen entendedor, yo todavía no había contratado un autor porque era un libro por encargo, así que dije mejor posterguemos esta colección de personajes, porque también tenía pensado incluir a Andrónico Luksic, padre, digamos, y a 2 o 3 más, ¿no? Sí, pero quedó ahí, quedó en veremos. Me imagino que mucha libertad, no quisiera que quedara en el ambiente la idea de que en Random se censuran o se establecen. Tuve mucha libertad, he hecho. Y Random también hizo libros. Random hizo libros que atacaban directamente a Berlusconi cuando la empresa era 50% Berlusconi y 50% los alemanes, ¿no? O sea, había mucho espacio, pero había que tener cuidado para no generar conflictos legales. Yo pensé que había sido más presión. No, de ninguna manera. Por eso quería hacer el vínculo a ver qué tanta presión recibieron en The Clinic con los... Yo no sé, los sustos, no sé si Pato tiene otro, yo creo que los sustos más grandes fue cuando nos entraron a robar 3 veces. Y nos robaron todos los computadores y en una oportunidad fue más dramático porque había una chica que se había quedado haciendo trabajo más tarde y estaba sola en ese momento y se asustó, saltó de un tercer a un segundo piso, creo, pero en edificios antiguos y tuvo un accidente serio porque tuvo fractura de vértebras, ¿no? Nos robaron igual, la chica felizmente, fue a la clínica,
pasó mucho susto, mucho mal rato y se recuperó. Pero esos Eso, robos fueron muy sospechosos siempre. esos robos que está diciendo Pablo, que nosotros que hemos sido siempre enemigos de todas las teorías conspirativas, y en cuanto a alguien se imagina algo muy sorprendente, nosotros le bajamos el moño, hacemos ya, no te... Bueno, pero con el paso del tiempo, y ahora último que hemos sabido que ha habido estos espionajes telefónicos a periodistas, etcétera, el último robo de computadores estuvo directamente relacionado con el Milico Gate. Fue precisamente mientras estaba haciéndose la investigación de Mauricio Weibel en el Clinic, yo seguía, todavía era director ahí, y nos entraron a robar los computadores y desaparecieron, y después se ha ido sabiendo que hubo otros pequeños posibles actos de boicot del mismo tipo. Esa investigación terminó con nosotros, con Pablo también, yendo a declarar a la Fiscalía Militar, porque entró la discusión, claro, de si esto violaba los secretos militares, cosa que hoy día es un gran tema, porque difícilmente alguien podría decir que se violan los secretos militares cuando se denuncia a un militar que roba adentro de los militares, digamos. Pero más o menos en eso consistían esas polémicas. Y respecto de las presiones, lo que pasó en realidad, Francisco, durante un buen tiempo era que teníamos menos de las que uno podría imaginar, porque la oficialidad prefería hacer como que el Clinic no existía, como que no nos tomaban en serio. Ese fue un juego durante mucho rato. Cuando ya nos establecimos y empezamos a existir con más fuerza, comenzaron a aparecer los naturales llamados. Pero lo curioso es que mientras las últimas noticias vivía con 20 querellas al mes, o lo mismo la tercera, a nosotros no se querellaban en nuestra contra, en buena medida por lo que te digo, para no darnos bombo. Otra cosa era que de repente mujeres del sur hacían marchas por la carretera protestando en contra de alguna portada nuestra que se había mofado de la Virgen María o de un sacerdote o de alguien que consideraban de gran respeto. Me ha escrito mucha gente. Tuvimos una sola, ahora que el Pato menciona, un señor a título individual reclamó por una portada que había sido relativamente fuerte cuando ese señor loco entró y quemó la imagen de la Virgen del Carmen al interior de la catedral, ¿no? Y esa querella la ganamos nosotros. Sí. Además, era como media absurda, porque, bueno, el titular decía, bueno, si la radio va a tener problemas, no lo digo, pero el titular decía... Dele nomás. Necesitamos puñetazos nosotros, así que dígale nomás. Necesitamos puñetazos, un combo. El titular decía, bueno, escándalo en el drama o atentado en la catedral, se quemó la Virgen sin calentarse. Entonces, un señor consideró que esto era una falta de respeto. Cuando era muy respetuoso, digamos. Claro, y bueno, entonces interpuso una querella para que nosotros nos desdijéramos. Por lo tanto, había que hacer una portada y decir que sí se había calentado, lo que era absurdo, ¿no? Entonces, bueno, terminamos en un juicio. El juicio no solo lo ganamos, sino que él tuvo que pagar las costas de nuestro abogado. Que bastante bueno. Otra vez llegó un Rastafari, muy enojado también, porque habíamos puesto a Nelson Ávila de rasta, con los pelos así rasta, en la portada, y el Rastafari llegó furioso y le pegó, me acuerdo, a Juan Andrés Guzmán, que entonces era el editor general de la revista, llegó aforrándole charchazo, con lo que cambiaron para siempre mi imagen de los rastas, que yo los imaginaba seres poseídos por la paz. Poseídos por la paz. Oye, tengo acá que leer los saludos de la gente y las preguntas también. Pero vamos primero, Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, canchas de pasto sintético, salones de eventos. Pancho me dice, ¿cuándo vamos a abrir? Bueno, salones de eventos,
cancha de pádbol, piscina, todo. Ojalá que podamos abrir pronto, que se haga deporte, porque el espaldarazo que nos dio el colegio médico fue extraordinario. Poner los bares y no deporte. O sea, yo no tengo drama con los bares, tú lo sabes bien, tú tampoco, pero no pusieron nada de deporte el colegio médico. Y la ministra del Deporte, grandes medidas. 5 minutos. Oye, Manuel Rodríguez me pregunta, ¿cómo nacen los titulares? ¿Quién los hacía con las portadas ahí que eran tan chistosas? ¿Había alguien en específico? ¿La hacían entre todos? ¿A quién se les ocurría? Mira, el comienzo, durante mucho tiempo, que yo diría que fueron los tiempos más, le vamos a llamar así los tiempos románticos o los tiempos más gloriosos, éramos un grupo que nos juntábamos un día de manera muy desordenada, se partía con lucidez y se terminaba en el extravío, y ahí nos juntábamos, me acuerdo, bueno, estaba el Guatón Hidalgo, Carcavilla, Pedro Peirano, Álvaro Díaz, los 31 minutos, los que hoy día son los 31 minutos, el Rafa Gumucio, y llegaban visitas invitadas también permanentemente, llegaban amigos pintores, al lado, a un costado nuestro, estaba Pedro Lemebel escribiendo su Guarifaifa. Nos juntábamos a veces en bares y ahí se armó mucho la joda. Es divertido porque después quedó esta como idea de Liguria como un lugar muy burgués en el que, no sé, se reúne como una especie de mundo de privilegio, pero en ese entonces la verdad es que en Liguria tenía 5 mesas. Era un negocio que estaba empezando y Chicali, que era nuestro amigo, nos prestaba un rincón y nos hacía un descuento de, no sé, 50% por lo que se chupaba. Entonces resultaba infinitamente más llevadero que ir a cualquier otra parte. Porque no te voy a decir que nos tomábamos una copita, una copitita. No era exactamente así. Y de ahí salían los titulares de las primeras páginas, las portadas, en fin. Después con el tiempo, cuando tuvimos oficina, lo empezamos a hacer ahí. Ahora, a medida que fue pasando los años, por supuesto que esta vitalidad grupal se va viendo carcomida por las responsabilidades de cada cual y se fue profesionalizando. Ahí hubo distinta gente que se dedicó mucho a esto. Pablo Araujo, que después terminó trabajando en CQC y como creativo en canales. Pancho Castillo, Francisco Castillo, que también terminó en otras varias cosas. O sea, fuimos pasando por distintos... Ahí fueron... La matriz, en todo caso, era este grupo de desorden y de caos que parábamos estas cosas una vez a la semana. Por eso que había cierto nexo cuando llegó Pato al primer programa acá en el estudio. Hay un nexo de las juntas, cómo uno puede ir creando y ampliando la mente ahí a través de, como decía, la botella que sirve para seguir buscando la juventud extraviada. Yo la anoté ahí, vamos a seguir buscando botellas de la juventud extraviada, ahí se lo leí. Un gran concepto de justificación cuando me molesten. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando mi juventud extraviada a través de una botella. Me preguntan acá, Pablo, ¿cómo sería la portada si hubieran estado hoy día en el The Clinic para Pato? Po? Pato constituyente, ¿cómo le hubieran hecho la portada a él si hubieran estado a cargo del The Clinic? No. Mira, nunca se me ocurrió pensar en eso porque, bueno, Pato y yo dejamos el Clinic hace un par de años ya, ¿no? Sí. Y como además Pato se ha tomado tan en serio lo del trabajo constituyente que no sé si daría, pero probablemente habría que disfrazarlo de tribuno romano, ¿no? Sí. O con una peluca blanca, ¿no? Yo quiero ir el primer día con una peluca blanca. Como los jueces ingleses. Como de Lord inglés. Claro. Sí, sí, que como contaba lo de las botellas, yo pensé que era más para romano. Estoy con Pablo ahí, unas uvas. Sí, la peluca te haría ver como una oveja, un cordero. No, yo creo que tribuno te queda mejor. Nos escribe Juan Humberto Fuente, qué buen programa, saludos a los invitados, gracias al The Clinic. Gloria Muñoz, saludos, gracias, tengo fe en Chile, me escriben por acá. Saludos a Pato, saludos a Pablo, grande el The Clinic, grande el Mundial, me ponen acá. ¿Cómo piensan que los van a recordar para ir cerrando este tema, para saltar a la Constitución después? El The Clinic, estamos claros que ustedes ya no están, hicieron un cambio.
de repente hay gente como que los tilda que no estaban bien jugados porque decían firmen con el pueblo y no son del pueblo, pero en varias características. ¿Cómo creen que van a ser ya mucho más adelante recordados de lo que dejó el The Clinic, Pablo y Pato? Bueno, el recordado yo tengo la impresión que va a ser The Clinic, naturalmente, y que, bueno, yo infinitamente menos, Pato, que sigue vigente y en términos públicos, digamos, tiene un vínculo, una asociación infinitamente más fuerte y más directa. Pero, pero el Clinic, por sobre todo, yo creo que va a ser muy bien recordado como como un ejercicio periodístico libre, transgresor, avanzado, eh, entretenido, culto, y va a perdurar por mucho tiempo, eso sin lugar a dudas, porque sin fanfarronear, digamos, pero yo creo que es el periódico por lejos chileno más conocido fuera, vaya acá en un diario tradicional, esto es una revista de frecuencia semanal o quincenal hecha en papel de diario, esa es otra de sus particularidades, pero el CLIC es ampliamente conocido afuera. Yo citaba, si yo decía en Argentina que trabajaba en Random era una cosa, pero decía que tenía vínculo con The Clinic, cambiaba el escenario, o sea, era wow, qué importante, ¿no? Creo ¿Pato? que eso va a perder. ¿Pato? Mira, hay que recordar lo siguiente, porque esto se le olvida a muchos. Eh, Cuando nació The Clinic, que fue a fines de los 90, y cuando cayó preso Pinochet en Londres, este país seguía todavía muy sumido en una transición temerosa, muy cuidadosa. La presencia de la cultura dictatorial era todavía muy fuerte. En Chile había censura cinematográfica, era delito la sodomía, no había ley de divorcio, existían los hijos ilegítimos. La iglesia tenía un poder muy grande a la hora de los dictámenes morales, del orden. No había habido nada parecido a un destape. En la televisión chilena todavía se hablaba con mucho cuidado y mucho recato. El Clinic yo creo que va a ser recordado como ese gran momento de apertura y además que yo creo que tuvo otra característica y era que era una mezcla de arte y de periodismo, de cultura, de creación y de periodismo, de literatura y de periodismo. Nicanor Parra en los comienzos cuando se vinculó con nosotros una cosa que me dijo fue por aquí sigue la poesía chilena. O sea, era un espacio de creación, fue muy fundamentalmente un espacio de creación. Y yo creo que eso le da digamos, una estampa, un lugar particular, tuvo una visualidad, una frescura. Muchas de sus portadas, nosotros, por ejemplo, nos ofertaron y más de alguna vez participamos con las portadas de The Clinic en bienales de arte, en exposiciones de arte. O sea, las portadas también eran cuadros. Y acuérdate tú también, Alejandro, que en los comienzos el Clinic era casi solamente portada. Era una hoja doblada y era una manera de tener presencia en los kioscos. No, yo creo que el Clinic va a ser bien recordado y querido en el tiempo. Fuimos ahí una generación que supo poner una nota disonante en medio de un espacio gris. Metimos colores en un tiempo en blanco y negro. Sí, es el recuerdo importante con respecto al The Clinic. Pato y Pablo. Pablo recién dijo, tengo la esperanza en un mejor Chile, en lo que viene con la nueva convención constituyente. Tú ya has estado en otros foros, en televisiones abiertas. De repente parece que cuesta que exista una capacidad de diálogo. Hay algunos que están con las ganas de dialogar, hay otros que parece que no están con tantas ganas de dialogar. ¿Cuál es tu análisis de eso, Pato, primero y después Pablo, con respecto a lo que es la convención? Te lo voy a relacionar con lo que venimos conversando. Cuando, cuando hablamos de polarización hoy día, tenemos que hacer recuerdo de lo que eran las polarizaciones en los años 90 para ponerlo en su sitio, ¿eh? Porque ahora estamos hablando de polarización después de un buen tiempo de calma. Pero cuando nació el Clinic, partimos contando la anécdota de unos personajes que se acercan a pegarte un puñetazo. Eso yo no lo he visto actualmente en Chile. Por lo tanto, ¿hay polarizaciones? Sí. Existe griterío más
más en la órbita parlamentaria y de la discusión pública que en las vidas normales de la gente, porque yo nunca me ha tocado en un foro participar de unos griteríos en los que nos insultemos, y en los tiempos de finales de la dictadura y comienzos de la democracia era muy frecuente eso, y hoy día no es así. Cuando salió el Clinic, lo sigo exponiendo para vincularlo, una de las grandes cosas que yo creo que hicimos nosotros ahí con Pablo fue darle espacio a nuevas voces, a nuevas miradas, a mundos que en el espacio público no tenían representación ni lugar. Le dimos espacio a los locos, a los raros, a los homosexuales, en fin, a la diversidad, a los vagabundos, a los familiares de los desaparecidos. Quisimos que hablaran unos mundos que en el ámbito oficial no estaban hablando. Tengo la impresión de que lo que estamos hoy día en Chile, en un sentido más profundo, más nacional, más grande, es lo mismo. Es dándole espacio y generando un diálogo con unos mundos que no han tenido todavía participación en las decisiones públicas. Llámese mujeres, llámese pueblos originarios, llámese diversidades sexuales, llámese nuevas experiencias poblacionales, cambios generacionales, en fin. Y lo que nos corresponde ahora es diseñar el acuerdo democrático de mañana. Ni más ni menos difícil, etcétera. Ya no hay partidos políticos articulantes con la fuerza de los tiempos pasados y por lo tanto, como decía Dittborn al comienzo de esto, esta representatividad es mucho más dispersa, es con mucha más diversidad. ¿Cómo vamos a conseguir encauzar todo esto? Es la gran tarea que tenemos en la Convención Constituyente. Pero yo soy convencido que la vamos a llevar adelante bien y con éxito. Es un camino institucionalizante, es un camino que respeta la democracia, es un camino que reconoce las dificultades del momento, pero que invita a solucionarlas en conjunto y conversando. Vamos a ver, pues. Esa es la tarea. Pablo, ¿y tu análisis de la convención? Bueno, coincido bastante con Pato, no suscribiría, digamos, todo lo que ha dicho, así que no me queda mucho espacio, pero tengo, igual que él, confianza en que lo van a sacar adelante, en que lo van a hacer bien, en que se van a atenuar algunas manifestaciones y algunas declaraciones un poco entusiastas, digamos, de algunos sectores, y que una vez sentados y enfrentados cara a cara a conversar y a escucharse, van a lograr un muy buen acuerdo, ¿no? En términos de muy conversado, muy dialogado y muy aceptado. Así que tengo una gran confianza, honestamente tengo una gran confianza. Pancho. Pato, estoy bien de acuerdo contigo en general en las cosas, pero esta diversidad de voces que se van a manifestar ahora, obviamente van a complicar los acuerdos. ¿Tú vislumbras algún tema que va a ser difícil llegar a acuerdo, a plasmarlo en la Constitución? Y si es así, ¿cómo se van a resolver esos temas? Mira, yo creo que yo percibo, y quien haya estado en la campaña creo que me va a dar la razón en una campaña durante estos tiempos, que hay el punto de partida de las discusiones en varios temas está claro. Por ejemplo, vamos a pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, donde los derechos sociales van a aparecer garantizados. Sí. ¿Va a cambiar la manera de cuidar el medio ambiente, de garantizar el respeto de la naturaleza en la Constitución? Sí. ¿Va a cambiar la relación con los pueblos originarios? ¿Van a ser reconocidos constitucionalmente? Y lo más probable es que terminemos con Chile como Estado plurinacional. Yo diría que sí. ¿Va a establecerse el principio de no discriminación y respeto de la diversidad? También. ¿Va a haber una mayor distribución del poder, atenuando el presidencialismo, desconcentrando el poder de la capital en las regiones, haciendo llegar las decisiones más cerca de la gente? Yo creo que también. El problema empieza de ahí para allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el gran reto es hacerlo bien. Te pongo un ejemplo. Para garantizar los derechos sociales, para que quienes queremos que eso sea así, y el garantizarlos no sea una palabra al viento, sino que sea un compromiso nacional
de que todos los chilenos tengan un sistema de salud, de que respetable, cuidadoso, eficiente, etcétera, para que todos los chilenos tengan unas pensiones dignas, etcétera, etcétera, Chile tiene que producir. El Estado va a tener que recaudar más, se va a necesitar dinero. ¿Cómo hacemos para que por una parte convenzamos y establezcamos los mecanismos para que el mundo productivo perciba que este es un camino de estabilidad, que le va a costar más caro en lo inmediato, pero que al mismo tiempo le va a permitir generar con más tranquilidad a largo plazo? ¿Y cómo hacemos que el mundo más necesitado y más carente entienda que lo mismo que exige requiere no matar la gallina, sino que hacer que se compartan mejor sus huevos? Ese creo que va a ser el talante de los acuerdos por venir. ¿Dónde podría haber dificultades? Yo creo que el tema indígena va a causar discusión, va a ser un momento candente, y después creo que casi todo lo demás las disputas van a estar en los detalles y no en lo grueso. Esa es mi impresión. Hablábamos con Fernando Atria hace unos par de programas atrás, y sin especificar un tema que podría haber sido sistema presidencial u otro, como tú mencionas, él muy suelto de cuerpo dijo, bueno, no importa, si no llegamos a acuerdo, no se alcanzan los 2/3, quedará fuera de la Constitución. Y después pensando... Lo que pasa, Francisco, es que hay algunas cosas que Atria sabe que no pueden quedar fuera de la Constitución. Por supuesto, y yo también, por eso pensándolo después, me dejó medio preocupado esa respuesta. ¿Qué pasa con esos temas que no pueden quedar fuera de la Constitución y que no va a ser tan simple llegar a acuerdo? ¿Cómo se puede resolver? ¿Se han conversado mecanismos de resolución? No, tú parte de la base de que todavía todas las conversaciones que han existido en esto son informales y por fuera del funcionamiento de la convención. Por lo tanto, las respuestas que yo te pueda dar son apenas propuestas a conversar en la convención. Así lo que te diga yo como lo que te diga cualquier otro. Lógico, pero me imagino que cada uno tendrá una propuesta, como tú dices, una idea. Claro, yo te diría, yo no veo demasiados puntos de esos, pero ¿qué se ha hablado? Se ha hablado de establecer mecanismos de consulta a la ciudadanía, y el resto son las discusiones que van a tener que haber justamente cuando se discuta ¿cómo se llama? El reglamento. El reglamento va a tener que discutir las maneras de solucionar esos impases. El Congreso tiene respuesta para eso, que son proyectos que van y vuelven varias veces pasando por sucesivas revisiones hasta que se aprueban. Aquí va a haber que establecer también ese tipo de mecanismos. Es interesante, eso sí, porque a ti se te ocurrió plantear como uno complejo el sistema de gobierno. Y el sistema de gobierno es un tema que en esto, a mí me gusta lo que pasa ahí porque no tiene perfiles ideológicos, no es de derechas e izquierdas, es transversal. O sea, en la derecha hay quienes les gusta el parlamentarismo y quienes les gusta el presidencialismo, y hacia la izquierda lo mismo. Hay varios temas que son bastante transversales en ese sentido y que también vamos a ver cómo se van perfilando los mundos ahí. Me queda dando vuelta el tema, las consultas ciudadanas de acuerdo al nivel de votación que hay. Va a ser un tema bien complejo también de abordar después, que nos va a significar el real interés de lo que está pasando, porque si en la última elección ha ido tan poca gente, consultas ciudadanas después pueden significar también algo que va a ser bien complejo. Imagínate, va el 25%, 30% a votar independiente del voto obligatorio, tomando el punto de encuentro de las cuarentenas o de los toques de queda que nada lo respeta casi nadie, y va un 30% a votar sobre una consulta ciudadana de la Constitución. El mensaje va a ser súper fuerte con respecto a lo que se esté haciendo dentro de la convención. Yo creo que es bien importante lo que tú estás diciendo y tiene otra cara más, que no es solo la cantidad que participe, sino quienes participen. La participación ciudadana, para ser atendible y válida y respetable, puede no requerir, qué sé yo, porcentajes enormes de participación, pero lo que sí es sine qua non es que sea representativo de la población. Me explico. Si yo llego con 500 firmas que apoyan lo mismo que yo digo, extraídas de mi distrito, de gente que me apoyó, y digo, esto es la participación, el pueblo participando,
vamos a convenir que se parece más a una estafa que a una participación ciudadana. O sea, la participación no tiene que salir a buscar lo mismo que tú quieres, sino que salir a buscar una representación real de lo que la ciudadanía estaría pensando. Por lo tanto, claro que es complicado. Ahora, dado el saber que es complicado, en tiempos de tanta conexión tecnológica, esto mismo que estamos viviendo acá, los teléfonos, las redes, es difícil imaginar que se pueda construir una democracia en el futuro sin participación. Entonces, ese es el problema en el que estamos cruzados. ¿Cómo se gestiona o se consigue una participación respetable en el sentido de atendible y respetuosa de la democracia y la diversidad, sin, digamos, o sin negar la posibilidad de la participación? De golpe y porrazo no es fácil, pero es un reto. Es un gran reto. Yo les quiero dar las gracias. Primero, Pablo, pasamos por todos los temas del día de hoy, se nos pasó volando el programa. ¿Alcanzo una última Sí, para Pablo? dale una para Pablo. Pablo, que fue candidato a concejal, que fue el candidato familiar en nuestro caso, y fuiste compañero de lista de otro invitado al programa, de Mauricio López. Gran amigo y compañero de lista. Gran amigo mío también, Mauro. ¿Cómo evalúas la experiencia y si piensas repetirla en algún sentido? Bueno, la experiencia me sorprendió porque, honestamente, y no me arrepiento de haber ido candidato a concejal por Vitacura. Mi interés inicial era más bien ir de candidato por Valparaíso. Pero yo soy relativamente nuevo en Valparaíso, llevo 3 años, ya todavía no me digo porteño, pero 3 años ya viviendo acá. Y bueno, y en Vitacura lleva 20 y tantos, ¿no? Entonces, fue un trabajo difícil. Fui en una lista que es una lista que no va a conseguir grandes adhesiones en una comuna como esa, una lista PS-PPD independiente, donde, lo dije en su momento, donde no había ningún PS y ningún PPD. O sea, éramos solo 3 independientes que hicimos nuestro trabajo en la medida de nuestras posibilidades, sin apoyos institucionales ni nada. Recaudamos, para efecto de la campaña, creo que un poquito más de un sueldo, sumando los 3, ¿no? Hicimos calle y obtuvimos una votación en la lista en torno a los 2.200 votos. Se necesitaba casi el doble para haber logrado colocar a uno de los nuestros. Pero no creo, no estoy tampoco, supongo, en edad, porque hoy día el tema generacional castiga mucho a aquellos mayores. El otro día me escribió un señor como diciendo: oye, si ustedes los mayores apenas representan el 10%, bueno, ya está, listo, ya nos dejaron fuera, ¿no? Ahora, de 0 a 17 años, claro, son muchos más que nosotros, pero no votan. Por lo tanto, el 10% de la población no es lo mismo que el 10% del electorado. Pero no creo. La verdad es que sí, me encantaría ser alcalde designado, pero no más. Pablo, gracias, Pablo. Pablo, yo te quiero dar las gracias a nombre de todos, del equipo ahí, el Pato que nos dio tu teléfono, y darte el tiempo de hablar de todos estos temas, de lo que es el Mundial y de lo que fue también el de Clinic y lo que es la experiencia tuya política. Así que darte las gracias por haber estado con nosotros en Estar en Touch. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y fue un gusto, como siempre, compartir con Pato nuestros 20 años de Clinic y más de amistad y afecto, ¿no? Y Pato, quiero darte las gracias y te tengo que decir que no va a ser la última vez que te va a molestar, va a ser una de las tantas más que te vamos a molestar para estar acá y darte siempre las gracias y la deferencia con nosotros. Bueno, eso ya es otro precio, ¿eh? Les pido que hablen con mi representante, que es Pablo Díaz, por favor, cualquier cosa. No, un gusto, Alejandro, como siempre, tú sabes, somos de la casa. Gracias, mandas. Pato. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Bueno, gracias a usted. Dile a tu papá, Juan Carlos, que era un gran arquero, además. Sí, así es. Muy amable, que estén súper. Chao. Chao. Chao, un gusto.
Bueno, Pablo Ditbor y el Pato Fernández, algo que hablaron hartos temas. ¿Te dejó medio preocupado lo de Atlas? ¿No me habías dicho eso? O sea, me dejó reflexionando al respecto. O sea, es difícil a veces responder todo bien en un programa, se pasa volando la hora. Pero sí, no, es como para volver a conversar con él. Al final me dejó dando vuelta el tema de que estamos viejos y ya no podemos conversar. Lo de Pablo Ditbor que le habían dicho. A mí, todo lo que es el respeto a la historia y la gente que ha hecho cosas por nuestro país va a ser súper importante siempre. Álvaro Guerrero en los controles. Mañana estamos con doble amarilla para el partido de Chile con Bolivia. Así que darle las gracias a todos los que nos ven en vivo, los que nos mandan los mensajes, y a todos los que nos ven en las reproducciones y que nos escriben en la noche. Ya no podemos hacer ahí las preguntas, así que, pero les damos las gracias que nos vean. Las mejores energías para este día jueves, que estén súper. Chao.